de lobos. Así como está, le pido que incline su rostro y oremos al Padre. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestras condiciones. Tú te acuerdas que somos polvo, Señor, y que como la hierba del campo es nuestra vida. Muy pasajera, Señor Dios. Por ello te damos gracias que nos has permitido, Señor Dios, reconocerte, dejarnos guiar por tus consejos sanos, prudentes, sabios, llenos de amor y misericordia. Padre, que lo que podamos hacer también por otros, Señor Dios, sea compartir esta misma misericordia tuya hacia ellos. En el nombre de Jesús, permítenos ser siempre fieles, permanecer, Señor Dios, en lo que hemos creído. Padre, gracias por esta oportunidad. Amén. Tierra de lobos, Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 8. La palabra de Dios menciona lo siguiente, especialmente a Ezequiel, diciéndole: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. Se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Hemos orado. Y es importante para nosotros, como lo fue para este profeta Ezequiel, en su momento, su llamado, lo que Dios buscó para este hombre, y buscó la ayuda que busca Dios darte a ti que estás joven, a ti que estás niño, a cada uno de nosotros que ya tenemos responsabilidades. Dios le estaba dando a Ezequiel tanto un llamado, la cual implicaba responsabilidad, pero también le estaba dando la promesa de que estaría con él y le ayudaría. ¿Cuántos de ustedes estarán pasando por diferentes problemas en la escuela? Los que están jóvenes, los niños en las escuelas, tribulaciones, situaciones difíciles de ambientarse entre los que queremos seguir la palabra de Dios con los que no lo queremos. Yo recuerdo cuando yo era joven, qué difícil fue para mí ser cristiano. Muy difícil. Era un grande problema. Así que no lo es para los jóvenes del día de hoy tampoco tan fácil. Es un grande problema poder guiarse por lo correcto cuando lo incorrecto abunda, pero extremadamente. La vida real de un cristiano es contracorriente, y eso tiene usted que entenderlo. Todos los que conocemos la palabra de Dios, todos los que queremos ser salvos, tenemos que entender que nuestra vida no va con la corriente, es contracorriente. Las tinieblas abundan, la maldad prospera. Dos cosas o más podrían pasarte en tu vida. O bien te van a ridiculizar por amar la verdad y creerle a Dios, o bien te van a maltratar. No importa qué edad tengas, no importa qué tan viejo o tan joven seas, siempre la maldad procurará ridiculizar lo honesto, lo puro, lo limpio. A los sucios no les gusta verte limpio. A los sucios les gusta verte como ellos están. Y ellos van a procurar de alguna manera bajarte la guardia
desmoronar tus creencias, desmoronar lo que tú crees, ridiculizándote. Y si no lo logran ridiculizándote, te van a agredir para que tú seas como ellos. No puedes como cristiano permitir apatía en tu preparación. Tú tienes que conocer estas cosas. Tú tienes que saber qué es lo que tú tienes en las manos, y que si alguien tanto lo quiere es porque vale. Si alguien tanto desprecia lo que tú tienes es porque vale. Los fundamentos bíblicos que nosotros traemos, como honestidad, como paz, como el respeto, como la prosperidad sin tener que pisotear a nadie, son poderosas para bendecir toda la vida de cada uno de aquellos que la poseen. Por lo tanto, no tienes que permitir ser apático a preparar tu vida para poder defender las cosas que tú crees, porque Dios te las ha dado, lo que tú has recibido. No importa qué tanto te ridiculicen. Yo me recuerdo cómo me ridiculizaban en la escuela cuando yo estaba tan pequeño que todavía no sabía ni defenderme. Yo decía que Dios había creado al hombre y que el hombre no venía del mono. Estoy hablando de los años 70, de los años 80, donde eso era lo más tonto que tú pudieras creer. Tú tenías que aceptar que el hombre venía del mono, cosa que hoy te ha dado por tierra ya. Lo que científicamente supuestamente estaba reconocido. Hoy ya no es así. Ya no es así. Las gentes no hablaban de Dios. Tú no podías orar por tus alimentos, ir a la calle o estar en cualquier restaurante y ponerte a orar por los alimentos, porque te decían que si ya estabas dormido, que se reían de ti, te ridiculizaban. Es difícil. Pero tú, al igual que yo, tenemos que aprender a reconocer las cosas que son importantes para nosotros, aunque los demás, sea a maltratos o sea ridiculizándolo, traten de quitarnos. Desconocer o ignorar los ataques a tus principios bíblicos no es sabio. Tienes que saber que lo que tú tienes tiene importancia. ¿Estás casado? No permitas que ridiculicen tu matrimonio. Amén. Eres joven y te quieres mantener libre de todo pecado y te quieres mantener libre de tener relaciones con otras personas. Hablo de relaciones sexuales porque estás jóvenes y te ridiculizan por ello. Valoriza lo que Dios te ha dado, porque es importante. No ignores que vas a ser atacado, porque tú tienes principios bíblicos. No puedes abandonar los consejos de Dios para vivir en tus propios consejos, y menos en los consejos de otros. Solamente porque se creen importantes, porque se creen ídolos de la comunidad, ídolos de las personas que les rodean. Siempre los hijos de Dios tienen que estar firmes. Siempre tienen que tener fe en lo que Dios ha hablado. ¿Tienes fe en lo que Dios te ha aconsejado? ¿Le crees a Dios? Si tú le crees a Dios, déjame decirte una cosa. En una ocasión dijo el proverbista Salomón: yo fui joven también y amado por mis padres. Y déjeme decirle una cosa a todos los que están aquí. Bueno, por lo menos porque los conozco. Son amados de sus padres. Son amados de sus padres. A los jóvenes, ¿saben una cosa? Dios tiene consejos para usted. Nunca olvide usted estar firme en esos consejos que Dios le ha dado, porque ¿sabe qué? Son vida para cada uno de ustedes. Vida para cada uno de ustedes. Han sido vida para mí, me han ayudado. Nunca olvide el cristiano. Nadie, ninguno de los que nos llamamos cristianos somos cristianos. Nunca olvidemos que estamos en una guerra. Pero esta guerra no es una guerra santa como las que se mencionan ahí, donde sacas una bazuca y sacas una dinamita y te explotas y explotas a otros. No es una guerra en la cual agarras un rifle para convencer a otro de que es un infiel y que tiene que convertirse a tu religión. Esas son cosas de Satanás. No importa si se llame cristiano, se llame musulmán, se llame judío, se llame
hindú, perdón, no hindú, sino la religión hinduista, sea lo que sea, una persona no está en guerra con otra a través de armas. Nuestra guerra no es con espada ni es con ejércitos. La guerra de un cristiano es contra la desobediencia, contra la rebeldía de sí mismo, de su vida contra Dios. Esta es mi guerra. Esta es mi guerra. No es mi guerra contra ustedes, contra alguien más. Mi guerra es por mantener mi vida en el trato, en la fidelidad con Dios. Yo prometí a Dios serle fiel. ¿Y usted? Señor, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por morir en la cruz del Calvario por mí. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Recíbeme, Señor, como tu hija. Quiero que seas mi Señor. ¿Sabe qué? Yo estaba haciendo un trato con mi Señor. Yo te voy a servir, Señor. Quiero que me uses, quiero que me limpies. Purifica este vaso. Úsame para tu servicio, Señor. Yo se lo dije a Dios. ¿Y usted? Y ahora Dios espera que yo sea fiel. Y esa es mi guerra. Mantenerme totalmente dentro de la palabra de Dios, como dije en un principio, permitir preparación en mi vida para poder estar al tanto de la voluntad de Dios y luego doblar mis rodillas para decirle, Señor, dura es tu palabra, pero ¿a dónde más voy, Señor? Ayúdame, Padre, porque necesito vencer esto que todavía me falta vencer en mi vida. Amén. Ezequiel, amados hermanos, era un siervo del Señor que nos deja una enseñanza para cada uno de nosotros en la manera en la que él iba a enfrentar ese llamado que Dios le había hecho a él. Lo llamó para ser su profeta, lo llamó para ser su hijo, lo llamó para servirle. ¿Y a usted? ¿Para qué lo llamó el Señor? Amén. Para servirle también. El hecho de que usted no sea un profeta, no sea un apóstol, no sea un pastor, no sea un ministro, un evangelista, eso no quiere decir que usted está fuera del servicio de Dios. Amén. Dios llama a cada uno de sus hijos porque cada uno de nosotros le vamos a servir y le servimos. Ezequiel nos muestra la manera que los hijos de Dios sirven y usted debe de aprender esto. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Quién afirmó? ¿Quién afirma ese corazón triste? ¿Quién afirma ese corazón necesitado? ¿Quién te va a afirmar? ¿Sabes qué? Cuando yo estaba joven y usted también, no sé si usted se acuerde, pero usted sentía que se iba a comer el mundo. ¿Se acuerdan nuestros sueños? Yo bien no se me olvidan a mí mis sueños, mis anhelos, lo que yo pensaba de mí. Recuerdo todavía una vez cuando íbamos al monte a orar, subíamos bastantes horas, casi todo el día era darle para arriba al cerro, hasta llegar a un lugar donde nos estaba solo y ahí muchos varones íbamos a orar. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo bajaba de ese cerro o cuando subía, unos iban a luchas, pero yo estaba apenas como de 12, 13 años. Hermanos, yo era un chivo brincando piedras en las bajadas, así uno sobre otro para abajo. Y yo veía a los más viejos que allá se quedaban allá y yo me sentía bien fuerte. Y por dentro yo me reía de los pobres que no podían correr como yo. ¿Se acuerdan de ese orgullo de la juventud que tenían las chicas? Que ya no están tan chicas aquí. Y los chicos que ya no están tan chicos ya. Sí, también nosotros pasamos todo eso, nos sentíamos de veras los meros. Amados hermanos, ¿saben quién te firma? Porque los problemas que hemos afrontado los que ya no estamos tan chicos nos han golpeado tan duro,
nos han dado tan fuerte, se llame enfermedad, se llamen amigos, que resulta que no fueron nuestros grandes amigos que nosotros creíamos que eran. Se llamen frustraciones porque no logramos nuestros objetivos. Se llamen pérdidas económicas porque no logramos el negocio que esperábamos y hemos perdido tanto. Hermanos, no de embalde, les decía la semana pasada salió en las noticias la soledad que tanta gente está sintiendo. Y somos un siglo o una época, unas décadas de depresión. La gran mayoría de las personas están en depresión y si no es ahorita es mañana y si no apenas fue ayer. La gran verdad es que cada uno de nosotros reconocemos en su palabra que cuando el Espíritu de Dios entró en Ezequiel fue que se puso de pie. Ser hijo de Dios, amados hermanos, trae la bendición de que no confiamos en nuestras propias fuerzas ni en nuestras propias posibilidades, de que aún dentro de la frustración, dentro de los graves problemas, el Espíritu de Dios te va a levantar. Ese Dios poderoso al que tú crees, al que tú amas, te va a levantar. Jóvenes, no crean que el mundo, dicen por ahí que la luna es de queso porque la ven redonda. No crean que van a lograr todo lo que ustedes quieran en la vida. No todo se logra. Pero ¿sabe qué? El Espíritu de Dios los va a guiar para que siempre sean felices y logren lo que necesitan lograr para poder servirse a ustedes mismos, a la comunidad y a Dios. Lo hará el Espíritu de Dios. Porque no importa qué tanto caiga el ser humano, hasta dónde caiga o hasta dónde estén faltándole sus fuerzas, de allá el Espíritu de Dios lo levanta. ¿Se acuerdan de los huesos secos que vio? Dice la palabra de Dios que miró su siervo donde tal vez un campamento de guerra, huesos secos por todos lados. Pero cuando profetizó, empezó Dios a trabajar lo imposible y lo hizo posible. No importa en qué situación el ser humano se encuentre, Dios lo imposible lo hará posible, pero solamente a través del Espíritu de Dios. Amén. No permitas que te robe el enemigo ni el mundo con sus filosofías y sus ideas tan negativas lo que realmente vale para tu vida. Tú siempre serás el joven más hermoso, la mujer más hermosa, el niño más hermoso, la niña más hermosa, porque Dios te creó, no porque la gente te lo diga. Dios ha puesto lo mejor en tu vida y Él siempre hará lo mejor de ti, pero será con el Espíritu de Dios, no por tus fuerzas. Amén. Las fuerzas se nos acaban. La rebeldía es una constante en la humanidad. Dice la palabra de Dios, o sigue diciendo aquí, y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo del hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Dios nos recuerda que Él es el que nos da las fuerzas. Amén. Hermanos, el más poderoso que usted conozca, ¿sabe por qué se sostiene? No por su dinero, no por sus amigos, no por sus conexiones, ni tampoco por su cerebro tan inteligente, porque Dios lo sostiene, le guste o no le guste. Mire la Biblia, cuando usted va a Ezequiel capítulo 30, versículo 24, en el capítulo 30 Ezequiel nos menciona lo siguiente acerca de Nabucodonosor. Dice: y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Amén. No era su espada de él,
de Nabucodonosor. O sea, no era su poder de él que iba ganando victorias. Era porque tenía la espada de Jehová. ¿Nabucodonosor era un gran siervo de Dios? Pregunto. No. Era un hombre idólatra, un hombre que no conocía de Dios. Pero si hay poderosos en el mundo y hay señores que tienen grande poder, no es por su propia fuerza, es porque Dios se los ha concedido. Dios los ha fortalecido, que ni crean que son ellos. Ellos podrán decir lo que quieran, pero Dios es el que los ha ayudado. Dice: mas quebraré los brazos de Faraón. Faraón era otro imperio poderoso. Y Babilonia lo conquistó. ¿Fue realmente Babilonia? ¿O porque Dios había quebrado los brazos, que ya no pudo defenderse Faraón? Mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Amados hermanos, amado joven, Dios es el que va a sostener tu vida. Dios te va a ayudar, pero tienes que aprender los consejos de Dios. Tienes que guiarte por los consejos de Dios, si no, de otra manera vamos a estar rebotando todo el tiempo en nuestras necedades y en nuestros pensamientos, y sufriremos más de la cuenta. Como hijos de Dios somos personas de compromiso. Dios también lo es, y Él sabe el suelo de peligro que tú y yo pisamos. ¿Conocerá Dios los problemas de los niños? ¿Sabrá Dios los problemas que están pasando nuestros niños ahorita con el internet? Tal vez nosotros los padres todavía estemos muy contentos con el celular, con los niños, ¿verdad? Y aquí están los niños con el celular. Estaba yo oyendo las noticias antier acerca del grave problema que les está ocasionando esto a los bebés, a los niños. Y ahora sí dicen, es que los padres tienen que meterse más en la vida de los niños y quitarles todas esas cosas y darles solamente una hora ahora sí quieren que los padres. Eso es el problema de la confusión de consejos que dan. Que los padres se meten mucho en la vida de los niños y después que no se meten nada, que tienen que meterse más. Mientras la Biblia nos enseña una sola cosa y nunca cambia. Esa es la grande diferencia entre las sociedades y entre la ley de Dios. Dios nos da todo el derecho como padres de ser responsables, de meternos en la vida de nuestros hijos y entrenarlos, ayudarlos para que ellos se sepan defender mañana y no tengan que estar en la cárcel. ¿Vieron ayer las noticias de un hombre que estuvo preso como 16 años por un crimen que no cometió? Sus palabras de ese hombre fueron: si yo no hubiera andado en las pandillas, si yo no me hubiera hecho este tatuaje de una lágrima que tenía aquí en el ojo, se grabó o ¿cómo se dice? Se tatuó una lágrima en el ojo. Y resulta que un violador con 2 lágrimas en el ojo había violado a una persona y le achacaron a él porque le vieron la lágrima en el ojo y dieron esa referencia y otras cosas más. Hicieron un mal juicio y lo metieron a la cárcel, y mientras que averiguaron o no, 16 años por violador. Y como dice él, ustedes saben lo que le pasan a los violadores. 16 años sufriendo. Si yo no hubiera hecho esto, hubiera sido más fácil para mí librarme, porque no me hubieran echado la culpa. Cuando los padres le dicen a los hijos: tengan cuidado con quién anda, hijo. Tenga cuidado con quién anda, cuidado con sus amistades. No es broma, es preocupación. Porque los demás no preguntan, simplemente dicen: tú andabas ahí. Tienes las mismas formas de hablar, de ser, de actuar. ¿No les dijeron eso también los que perseguían a Cristo Jesús, a sus discípulos? ¿Qué le dijeron? A Pedro le dijeron: es que tú hablas como ellos. Amén. Tú hablas como ellos. Es importante para nosotros reconocer que la constante en la humanidad es la rebeldía, pero que Dios tiene poder para guiar y dirigir nuestras vidas. Dios es un Dios de compromiso, y Dios sabe el peligro que nosotros pisamos, conoce el peligro de nuestros jóvenes, y por eso para cada uno de ustedes jóvenes va la palabra de Dios como un ánimo de que no sufran tomando equivocaciones o andando con personas que los van a meter en problemas graves. Igual a nosotros los adultos, cuando Dios envió
algunas personas a predicar 70 para ser exactos, de 2 en 2 en Lucas capítulo 10 versículo 3. La palabra de Dios fue clara en el Nuevo Testamento. Lucas 10:3. Dios reconoce el lugar que pisamos. Dios sabe tu situación. Dios sabe en dónde andas. Dios sabe a dónde nos mandó. Dice la palabra de Dios: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? No te duermas. Aprende lo más que puedas cómo vas a reaccionar ante los problemas, porque tú aprende. Estás en medio de lobos. Ese es nuestro tema, tierra de lobos. Hay algo característico, hay una curiosidad de una manada de lobos. El alfa, el número 1, los lobos de por sí tienen ciertas partes de su cuerpo que emanan un olor muy especial, y los lobos tienen la grande capacidad de oler a kilómetros los olores, los aromas. Cada lobo tiene un olor especial, pero el alfa se encarga de impregnar de su olor, tallando su cuerpo en el rostro y en las partes del cuerpo de los demás. Huelen al alfa porque son de manada, se agrupan y están en su territorio, son de territorio. Y Cristo Jesús en el Lucas capítulo 10 verso 3 dice a sus discípulos, a sus corderos, a sus ovejas: un lobo no necesita pastor. Un lobo tiene un guía que lo logra a través de ser el más poderoso, el más fuerte, el más eficiente en la cacería, y lo logra a través de sus buenos colmillos y buenas mordidas, y de que los domina. Eso es con los lobos. Pero con la comparación que Dios nos dio a nosotros, nos dio como una comparación, una metáfora. No es que seamos ovejas ni corderos, ni los otros sean lobos. Es una metáfora para llamar nuestra atención a la situación en que se vive. Un cordero, una oveja, no sobrevive solo. ¿Entiende esto? No puede sobrevivir por sus propias capacidades. Un lobo lo desbarataría, pero así. Sin embargo, ya que un lobo o una manada de lobos no tiene pastor, una de corderos sí. ¿Quiere decir esto que seamos unos tontos, como dicen por ahí, una manada de borregos? No. Dios lo que está diciendo es que contra el pecado, contra la maldad, eres incapaz de poder sobrevivir por ti mismo. Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor. Amén. Tú y yo vivimos porque tenemos una protección fuera de nosotros, fuera de lo que es nosotros, fuera de tu capacidad, tu intelecto, tu habilidad. Porque para un vivo, otro vivo, ¿no? Por ahí dicen, ya le cayó la suela a su zapato. Es la misma horma. Amados hermanos, una de las características de los lobos es que aunque el ser humano es un depredador para con ellos y los va destruyendo, y el crecimiento, la urbanización va echando fuera de su territorio a los lobos, los más peligrosos depredadores para los lobos son los mismos lobos. Ellos mismos
se destrozan y se matan terriblemente. Hay más muerte por ellos que por otros animales. En otras palabras, amados hermanos, el pecado destruye al pecador y el pecador destruye a los pecadores, y al que se le atraviesa más a los corderos que andan desbalagados fuera, solos, ajenos al cuidado de nuestro pastor. Amén. Esa es la metáfora. No es que seamos unos borregos y unos tontos. Es que el ser humano debe de entender que ante Satanás y el pecado es comparado él como lobo, y nosotros como personas que no tenemos la capacidad para defendernos ante tremendas ataques malignos, pero tenemos la bendición de tener alguien que nos protege. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén. Y a él sea la gloria. Pero la humanidad sigue en una rebeldía constante. Un lugar donde se odia la voluntad de Dios y abunda el mal. ¿Recuerdan ustedes la cita bíblica de la oración que hiciera Jesucristo en San Juan 17? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. ¿Dónde? ¿O de qué? Del mal. Amén. Reconoce, Dios, hermanos, tu situación. Él te conoce. Él sabe tus problemas. Él sabe lo que piensas. Él sabe tus debilidades. Él sabe todas tus cosas, por más profundas, íntimas y a veces que hasta a ti mismo se te pasen. Dependemos de Dios para que nos dé la fuerza, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos levante como levantó a Ezequiel. ¿Quieres eso en tu vida? Deja que el Espíritu de Dios te dé ánimo, te levante, porque solamente en Él podemos nosotros salir adelante. Hablemos, aparte de la rebeldía, hablemos de la agresividad de una sociedad. Desde que nosotros decidimos recibir a Cristo Jesús, es verdad, nos hicimos enemigos del mundo. Ellos no son nuestros enemigos, pero nosotros somos enemigos de ellos. Ellos nos ven a nosotros como enemigos, porque nosotros no podemos dejar de mencionar el pecado. Y eso es como jalar al perro por las orejas. Dice el versículo 4 de Ezequiel: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué le vas a decir? ¿Lo que tú sientes? ¿Qué le vas a decir? ¿Lo que tú crees? ¿O le vas a decir lo que Dios ha dicho? Nada más, hermanos. Tú no vas a cambiar a nadie. Tú no vas con la intención de transformar a nadie. Tú no vas con el hecho de decir: me gané un alma. No. Tú no vas a traer gente a las plantas de Cristo Jesús para que la gente diga: wow, mira cómo trabaja el hermano. No, ese es un ganador de almas. Le vamos a poner aquí cuantas estrellas ahí para que vea lo que tan trabajador que es. Tú no vas a hacer eso. Tú vas a hablar la palabra de Dios. Amén. Tú vas a hablarles a otros las buenas nuevas de salvación, porque Dios te lo mandó a ti, nada más. Pero tú no vas a cambiar sus vidas, ni vas con la intención de que las personas vengan y tengan que venir, porque si no ya te enojaste o ya te frustraste. Tú vas a compartir la palabra de Dios, porque ha hecho Dios grandes cosas en tu vida. Amén, hermanos. Cambiemos ese chip, cambiemos esa mentalidad que hay en nuestras vidas de querer hacer algo porque nosotros tenemos que demostrar que somos unos grandes hijos de Dios y unos grandes vasos del Señor. No, tú no eres nada de grande. No somos nada de grande, ni tampoco somos pequeños y somos una miseria o no somos nada. No, delante de los ojos de Dios somos grandes cosas porque Él vive en nosotros. Amén. Nada más. Y lo único que Ezequiel recibió de parte de Dios fue el que Él les dijera: así ha dicho el Señor.
Nada más. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que tú vas a ir a la gente y decirle, así me dijo Dios, que te dijera, no. Eso es lo que hacen hoy en día los falsos profetas. No, usted vaya y háblele a las gentes de la palabra de Dios. Deje de lado un libro. Mire, por eso nosotros no usamos tantos libros ni andamos con tantos en las escuelas dominicales, con tantísimos libros y cuadernos que venden y que nada más son parte también a veces de un negocio. Vamos más a la Biblia. Los libros los usamos como algo porque no tenemos cabeza de computadora, necesitamos algo que nos ayude, pero siempre nos basamos más en la Biblia que en los libros. Porque muchos de los libros solamente traen muchas ideas de los hombres, planes de los hombres. La Biblia trae la palabra de Dios y a ella es la que nosotros debemos de apegarnos. Y acostumbrémonos a la palabra de Dios, porque entonces hablaremos, así ha dicho Dios, el Señor. Amén. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, ese no es tu problema. Ellos siempre van a reconocer que hubo alguien que les hablara de la palabra de Dios. Van a reconocer que hubo profeta entre ellos. Van a reconocer que hubo un ministro hablándoles de la palabra de Dios. Amén. De lo que Dios había dicho. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Ese es el problema. El mundo tiene filosos dientes. Son lobos. Destrozan. Una sociedad rebelde dignifica los peores instintos humanos. Una sociedad rebelde no te va a hablar de lo mejor del ser humano. Miren estas elecciones presidenciales de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tanto se ha ensalzado? ¿De qué tanto más se ha hablado de lo bien que vamos a estar? Un montón de mugrero. Una sociedad rebelde dignifica los peores instintos humanos, rostros agresivos y amenazantes. ¿No eso fue lo que le dice Dios aquí? Yo pues te envío a hijos de duro rostro. Cuando tú les hables de la palabra de Dios, se te van a regresar así como los lobos, mostrándote los dientes y con los pelos bien erizados, diciendo, muévete o te ataco, cállate o te destrozo. Rostros agresivos y amenazantes. Este siervo de Dios, Dios se lo advirtió y le dijo, ante estas personas vas a estar. Y Dios nos dice en el libro de Lucas que leímos, id, amén, porque yo os envío como ovejas, como cordero, en medio de lobos. ¿Y sabes qué? Dije hace un momento, los lobos tienen su territorio y lo defienden. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo y el mío? De acuerdo a Lucas, donde dice Dios, id, y si vamos a un territorio que no es el nuestro. Vamos a un territorio muy peligroso. Muy peligroso. ¿Comprende esto? No es en tus fuerzas, es en el poder de Dios que te va a ayudar a poder, como en la metáfora de una oveja, que no es posible que pueda hacer grandes cosas contra un lobo. En esta metáfora podemos ver que con Dios es posible que una pequeña oveja pueda sobrevivir en medio de los lobos. Y Dios está diciendo que tú como hija, como hijo de Dios, no tienes excusa para decir, es que yo no puedo vivir en esta sociedad tan corrupta, tan sucia, porque yo, ¿cómo voy a vivir en santidad aquí? No, eso es imposible. No es imposible. Es imposible viéndolo como es, del lado de que no esté Dios en tu vida. Es imposible que tú seas santo. Es imposible que tú busques de Dios. Es imposible que seas honesto. Es imposible que le digas no a la fornicación. Es imposible que le digas no al adulterio. Es imposible. Es como una oveja en medio de lobos. Pero con el Espíritu de Dios en tu vida, esto es el milagro de Dios, que es cuando Dios dice, todo es posible. Amén. Amén.
Amados hermanos, no hay pretexto para nosotros para pecar. Los hijos de Dios tenemos fundamento fuerte, pero no es en nosotros ni en nuestros planes, es en el poder de Dios. Así que sin el Espíritu de Dios, claro que sí, nunca podrás. Todo el tiempo dirás, es que soy débil, hermano, es que usted conoce, usted sabe. Así somos nosotros los humanos, débiles. Claro que sí, sin el Espíritu de Dios, sí, somos débiles. Esto es lo que Dios nos está diciendo cuando dice lobos y ovejas. Que comprendamos que es por su Espíritu. La sociedad rebelde, con rostros agresivos, amenazantes, dice la Biblia que son tercos en su insensatez, tenaces en su maldad. Dice empedernidos de corazón, es la palabra que utiliza. Su corazón está empedernido, viene de pedernal, de duro, ¿verdad? Pero empedernido también de terquedad, de dureza, de estar tenaz ahí, terco, aferrado a algo. Y no se da vuelta atrás, pero lo hacen en el pecado, en la maldad. Cuando usan sus palabras, dice el versículo 6, y tú, hijo del hombre, no les temas ni tengas miedo de qué, hermanos, de sus palabras. Sus palabras pueden ser hirientes, pueden ser amenazantes, pueden ser mentirosas, falsas, como en los buenos halagos también. Amén. Amados hermanos, cuidemos nuestra vida. No estás para cambiar a nadie ni para mostrar nada. Dijimos hace un momento, estás para permanecer en tu compromiso que tú has hecho con el Señor. No tienes que demostrar nada. Amén, hermanos. Muchas gentes creen que el hecho de que ellos piensan que van a hacer esto en la iglesia, que van a hacer aquello otro, que van a formar este comité porque van a hacer estos logros, ellos están pensando en esas cosas materiales cuando Dios solamente les está pidiendo que sean luz, que permanezcan firme, que iluminen a los demás, no que ahorita prendan el foco, iluminen y después se apagan todos y vienen y buscan la luz. Es que por aquí vi que alumbró algo, a los que andan en tinieblas vienen y aquí vi una luz, ¿dónde está? Pues ya se apagó, porque ahora vienen y resulta que usted está igual o peor que ellos. Vienen buscándome porque yo les hablé de Cristo Jesús y me resulta que me encuentran más peor que ellos y dicen, bueno, ¿dónde está la luz? De eso es lo que Dios quiere, compromiso, que permanezcamos firmes, amén. Ya se trata de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Fieles, fidelidad. No estamos para cambiar a nadie, pero estamos para permanecer en los compromisos que hemos hecho con Dios. Solo hable la palabra de Dios como un recordatorio del juicio eminente de Dios. Ezequiel decía, no se han arrepentido de sus duros corazones. Cambien su actitud, cambien su modo de vivir, porque si no, vendrán estos castigos. Y nosotros solamente estamos para recordarles a las gentes que hay un Dios lleno de amor, pero que también hay un Dios que traerá juicio sobre cada obra de la vida humana. Nada más. No estamos para molestarnos con nadie, ni estamos para cambiarlos, mucho menos de querer agarrar una arma, ¿verdad? Y ir a matar a otros para convertirlos a nuestra religión, como se pretende hacer por las falsas iglesias o falsos hijos de Dios. El Hijo de Dios, para terminar, solamente anhela y vive de lo que viene del cielo. ¿Entendemos esto? Cuando Dios le dice a Ezequiel en el versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Pon atención a lo que yo te estoy diciendo. Y lo único que nosotros tenemos no es esperar que tenga usted un sueño. No espere que Dios le dé un sueño para saber cómo va a actuar. Señor, dame un sueño, ¿cómo le voy a hacer para actuar? No espere que venga un ángel del cielo, como muchas personas están esperando que los ángeles vengan y les digan qué van a hacer. Aquí está la palabra de Dios, hermanos. Y está todo clarito. Aquí no necesita usted ni intérprete siquiera necesita. A menos que usted quiera andar encontrando significados que no van a estar ahí. Cosas que usted
Nomás quiere saber por curiosidad. Porque si usted se acerca a la Biblia, no debe ser por curiosidad, debe ser porque usted cree que su consejo, usted lo va a aceptar, cree que le va a ayudar y lo vive. Si no, no tiene caso saber tanto de la Biblia. ¿Sabe que ahora se enseña teología, verdad, en las universidades? Se enseña religión. ¿Y qué? ¿Salen teólogos? Supuestamente sí, salen teólogos. Su vida es una vida depravada, una vida sin servicio, vana. Se sienten conocer mucha Biblia, mucha religión, pero no saben nada, porque nada de eso aceptan ni lo viven. Así que si tenemos interés nosotros de acercarnos a la palabra de Dios, va a ser como Dios dice. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde, como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén, hermanos. ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué nos vamos a alimentar los cristianos? ¿De la internet? ¿De todo lo que leemos? ¿De lo que dicen los famosos? ¿Aún en nombre de Dios? No, hermanos. La palabra de Dios es claro. Oye lo que yo te digo y come lo que yo te doy. Y lo que los hijos de Dios tenemos hoy no son los libros que los cristianos escriben. No son los que tienen Biblias de estudio. No son las interpretaciones. Acuérdense, una cosa es la Biblia, la palabra de Dios, y otra las interpretaciones que vienen ahí. Cuidado con las interpretaciones, porque unas Biblias tienen unas interpretaciones y otras tienen otras interpretaciones. Tengamos cuidado con las cosas que nosotros hacemos. Amén. Dice uno, no, es que yo estoy estudiando la Biblia y es que aquí dice, esto es, a ver el texto que estoy tal y tal, ¿qué dice aquí? Oh, es esto. Cuidado, eso no es la Biblia. Esa es la interpretación de un teólogo. Y hay muchas escuelas diferentes. Pero hay una sola Biblia, hermanos. Amén. Esta es su palabra. Esta es la palabra de Dios. Esta es la que yo debo de oír y esta es la que yo debo comer. Solamente lo que yo te digo, no lo que dice el sutano de tal o mengano, por más famoso que sea. Escucha lo que dice, analízalo, compáralo con lo que yo te digo y si está correcto, entonces está hablando lo que yo digo. Pero si no, está hablando lo que él quiere decir. Amado hermano, ¿qué comemos? Tenemos radio, tenemos televisión, internet. Y si usted no tiene cuidado, lo único que usted va a comer es lo que le dan en un lugar donde solamente quieren ofrendas, diezmos, dinero, porque no pueden sostener lo que tienen. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar con lo único que tienen. ¿Por qué? Porque tienen que mostrar más capacidad ante los demás para que ver qué grandes cosas han hecho, para que la gente quiera ser parte de ellos. ¿Con qué? Con el dinero de los demás. Hay una cosa importante. Si Dios te llamó a un ministerio, Dios tiene que proveer. Amén. Y si no, deja tu astucia a un lado y tu sagacidad, porque lo único que vas a lograr es empezar a hablar a las personas lo que no es de Dios. Y las gentes, la única manera que van a ser fuertes es en lo que le pertenece a Dios. Coman solo lo que Dios les da. Amén, hermanos. Cuando me escuchen predicar, sepan distinguir entre mí y Dios. Y digo entre mí si yo traigo palabra que no es de Dios. Sépanlo distinguir. Porque hay cosas que muchas veces el ser humano empieza a cambiar de derrotero y se le olvida lo que es de Dios. Y para que tú puedas fortalecerte y ser firme en el día malo, solamente lo que es de Dios. Porque un día Dios va a venir a probar todas las obras. Y dice la palabra de Dios que si alguno construyó paja, madera, cualquier cosa que no soporte el fuego dice que por fuego será probado y el fuego la quemará. Y no importa qué tan hermoso haya quedado tu obra de arte ante tus ojos y ante los ojos de los demás, no sirve porque no fue palabra de Dios.
Aquí no se trata de bellas artes. Aquí se trata de obediencia a la palabra de Dios. Y acuérdese, estamos en una sociedad agresiva. Estamos en una sociedad rebelde, en tierra de lobos. Pero el Espíritu de Dios siempre te va a fortalecer. Sin Él no somos absolutamente nada. Y no importa qué edad tengamos, nunca podemos vivir con miedo cuando el Espíritu de Dios está en ti. Oremos al Padre. Señor, Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das para poder vivir con confianza, Padre Celestial. Para saber, Señor, que en realidad este mundo, tu palabra nos enseña que iría siempre de mal en peor, que las tinieblas avanzarían, que por haberse multiplicado la maldad. Y esto nos habla, Señor, de cómo la maldad va creciendo, pero sin embargo, tu gracia, Señor, sobreabunda. Y en ello, Señor, nos muestras que es solamente por tu Espíritu que nosotros nos mantenemos en un lugar de tanto peligro como es el pecado, Señor, donde abunda, crece, se favorece, se le permite aún más. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por cada uno de tus hijos, para que tú nos sostengas, nos ayudes a ser fieles, a tener la fe y la confianza de que no es en nuestras fuerzas ni por nuestra capacidad, es por tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes. Bendice a nuestros hijos. Bendice nuestro hogar, Señor, y que cada uno de ellos sepa luchar esta batalla para poder vivir feliz por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios me los bendiga. Que el Espíritu de Dios los fortalezca. Y recuerden, nunca, nunca ustedes están solos. El Espíritu de Dios que mora en ustedes les ayudará siempre a salir adelante. Confiemos siempre en Dios. Nuestro hermano Luis, para que juntamente con nosotros prosigamos, tenemos